Dios les bendiga y nuevamente estamos aquí en mis gotas de sabiduría, continuando con este capítulo 18. En este capítulo 18 vimos entonces que la visita de Abraham, vinieron tres varones, según diferentes versiones, hay tres varones, se postró él delante, le llama Señor, comienza unas dualidades, diferentes versiones hablan de uno, hablan de tres, hablan de Señor, hablan de que él se postró delante del Señor. Así que es una mezcla de información que tenemos ahí que tenemos que corroborar. Pero sin embargo, los versículos del 9 al 15, continúa hablando entonces eso de alguien entre medio de todos ellos. Y ese alguien le da una promesa del hijo a Sara. Saraí se ríe de manera silenciosa o de manera interna y piensa en ella misma si ella puede ser, si puede ser posible que puede parir. Y más adelante entonces vemos como este personaje que se llama en este momento dado, el verso 13, Jehová, ese personaje al cual estaba hablando, uno de ellos o el, el personaje. Si son tres, si es uno de ellos es Jehová mismo. Y Jehová les dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Acaso yo no soy Jehová? ¿Acaso yo no puedo hacer todo lo que yo quiera hacer? ¿Acaso hay algo imposible para mí? Entonces no solamente eso, le dice, Sara, en el verso número 15, que es el último verso de esa porción, se negó y empezó a decir, no, yo no fui la que me reí, yo no me he reído, porque solamente fue que tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. No podemos engañar a Dios. No es así, sí te has reído, te reíste. Y también preguntaste que si tú siendo vieja y mi marido siendo viejo, no podemos procrear. ¿Acaso habrá algo imposible para Dios? Yo no sé por qué esos versos están ahí. Yo no sé por qué esos versos tienen esas dualidades, por lo menos en la Reina Valera del 60. No sé por qué esa versión está junto con otras versiones un tanto confusa de que 3, 1, 1, 3, plural, singular, ese tipo de cosas es un poco confuso. Sin embargo, tenemos una idea de que el encuentro que tuvo Abraham en ese lugar fue parte del mismo encuentro o como parte del mismo encuentro que tuvo anteriormente. Ahora bien, una cosa que quiero establecer muy claro. Cada vez que Dios se aparece, Él habla muy poco. Cada vez que Dios aparece, Él no habla mucho. ¿Por qué Él no habla mucho? Porque las palabras de Dios son la ley. Las palabras de Dios se convierten en ley automáticamente. Todo lo que Él habla se hace. Todo lo que Él dice se establece. Si Él dice que Abraham va a tener un hijo, Abraham va a tener un hijo. Si Él dice que Sara va a tener un hijo, Sara va a tener un hijo. No importa la condición, no importa cuán viejo, cuán nuevo, cuán fértil o ya no fértil sean. Si Dios dice algo, eso se hace. La naturaleza de Dios, al Él pronunciar palabras, se convierten en realidades esas palabras. Por eso Dios es muy cuidadoso a la hora de hablar, porque cuando habla, Él lo que dice tiene no solamente un efecto en cuanto a que eso se hace real, sino también tiene un efecto en cuanto a que eso se convierte en una ley y lo que dice Dios se cumple y se tiene que cumplir y a veces hasta lo que dice lo afecta a él mismo como Dios, porque él siendo Dios, cuando él habla, si hay algo que él dice que va en contra de alguna ley que él ya había establecido, entonces tendríamos una contradicción. Así que Dios es bien cuidadoso con las cosas que dice para precisamente ni sonar contradictorio al hombre, ni también para que el hombre entienda que todo lo que Dios hace es real y se cumple.
Entonces, ¿qué pasaría si Dios hubiese dicho algo y después lo cambia y empieza a cambiar? Entonces no podríamos confiar en lo que Dios hace. Dios hace y dice una sola vez, Dios dice unas cosas específicas, todo lo que Dios hace se cumple, y como Dios todo lo que hace se cumple, entonces tenemos que tener en cuenta cuando Dios habla, qué es lo que dice. En este caso, cuando Él dice que sí te reíste, Sara, te reíste. No se puede engañar a Dios. No hay forma de que eso suceda. Y esa es la parte interesante e importante que nosotros tenemos que partir de aquí. Cada vez que Dios habla, tenemos que poner mucha atención en lo que dice. Anteriormente había hablado en varias ocasiones. Él habló cuando le dio y formó al hombre en el capítulo 1. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Fíjese que allá también usó un plural. Aquí tenemos una forma plural en todo este capítulo, que está hablando de tres hombres, está hablando de pluralidad, está hablando de que hagamos, o en este caso Abraham dijo, perdón, eran tres hombres y a veces Abraham le dijo Señor solamente, cuando eran tres. Y más aún dice ahí entonces que Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Ves? Ya estamos hablando de que es un hombre que conoce, que sabe todas las cosas y que sabe todo lo que está pasando. Así que Dios no se puede engañar, o a Dios, perdón, no podemos engañar. En esta próxima parte, entonces, vamos a comenzar entonces con esa intercesión, una intercesión que hace a Abraham por la ciudad de Sodoma. Acordémonos que allí había un sobrino de él, y esa es la parte que vamos a estar hablando. Abraham intercede por Sodoma, no por Sodoma como tal. Abraham lo que hace es interceder por algún justo que esté allí en ese lugar. ¿Por qué? Lo vamos a ver en el capítulo. Dice ahí, verso número 16, los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Jehová entonces, otra vez, Jehová hablando, Jehová dijo a Abraham, y miren las palabras de Jehová, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Encubriré yo a Abraham, y lo hace en términos de pregunta, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, yo podré encubrir lo que voy a hacer ahora. Fíjese esa pregunta que hace Dios. ¿A quién le hace esa pregunta a Dios? ¿Es a sí mismo? ¿O se la hace a Abraham? ¿O a quién se la hace? Porque no está hablando con Abraham. Pues si estuviera hablando con Abraham, no diría encubriré yo de Abraham o encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Así que tenemos entonces nuevamente que ver otras versiones de esta porción bíblica. En el versículo 16, vamos a ver lo que dice en las diferentes versiones que tengo aquí. Dice en una de ellas, entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos para despedirlos. Pero el Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa. En él serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso es lo que dice en una versión. La otra versión dice, después de haber comido, los hombres se levantaron, miraron hacia Sodoma. Cuando salieron, Abraham caminó un tramo con ellos para despedirlos. Y entonces verso 17 dice, ocultaré mis planes a Abraham, respondió el Señor. Pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán benditas por medio de él. Y en la versión del lenguaje actual lo dice de esta manera, los visitantes se levantaron para seguir su camino a la ciudad de Sodoma. Abraham los acompañó por un rato para despedirlos, pero Dios pensó, no puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer, porque sus descendientes formarán una gran nación y poderosa. Por medio de ellos, todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas. Así que no puedo ocultar lo que voy a hacer con Abraham. Así que en el Génesis, tenemos que tener mucha cuenta con las traducciones. Esas traducciones que vienen y van,
porque cada traducción te pone el relato de manera distinta. Acuérdese también que esto es un relato que está escribiendo Moisés muchos años después. Él no estaba allí. Es un relato que él está escribiendo muchísimos años después por revelación de Dios. Él no estaba ahí. Eso no estaba pasando en el momento en que Moisés estaba escribiendo, no, eso es algo que pasó y Moisés, siendo inspirado por Dios, comenzó a escribir las cosas que están sucediendo. Así que es un poquito, da un poquito de trabajo el poder nosotros establecer qué es lo que está sucediendo. Pero por lo menos lo que vemos hasta ahí es que Dios tenía intenciones con Sodoma y no quería ocultarle a Abraham lo que él iba a hacer. Eso es todo lo que podemos sacar. Había una intención, algo Dios estaba velando para hacer con Sodoma. Acordémonos que Sodoma estaba siempre haciendo lo malo, estaban de continuo haciendo el mal. Lot se fue pegando, se fue acercando a Sodoma poco a poco, cosa que obviamente a nosotros nos parece ridículo de que este hombre hubiese tomado esa determinación de ir pegándose a esa maldad que sabíamos que estaba pasando, pero ya estaba él encerrado en esa maldad, así que eso es lo que sucede. Y dice, verso 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, para que guarden el camino de Jehová. Eso está hablando de lo que Dios le estaba diciendo a Abraham. Haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea que Dios no quería ocultarle nada a Abraham, no quería ocultarle lo que estaba sucediendo, según esto, porque Abraham iba a ser de bendición a las demás naciones. Y porque a través de Abraham esas otras naciones iban a recibir algún tipo de información o algún tipo de bendición de parte de Dios. Y aún iban a llegar a los caminos de Dios. Fíjese, ese versículo 19 es muy importante. Lo voy a leer en alguna otra de las versiones. Dice, pero para eso lo elegía él, Abraham, para que les ordene a sus hijos y a toda su familia que me obedezcan y que hagan lo que es bueno y justo. Si Abraham lo hace así, yo cumpliré con todo lo que he prometido. Así que eso es lo que está tratando de decir Dios. A este hombre yo lo traje, yo lo convertí en alguien para que cumpliera un propósito particular. Su propósito, el ser de bendición a todas las naciones. Yo no lo voy a ocultar lo que yo voy a hacer. Así que está esa pregunta todavía en el tintero, todavía no se ha contestado, pero él no quería dejar a Abraham, eh, dejarlo sin conocer lo que él pensaba hacer con Sodoma. Así que en los próximos versos, en el próximo capítulo, en la próxima clase vamos a ver desde el verso número 22 en adelante, vamos a ver, desde el 20 en adelante, vamos a ver entonces qué fue lo que hizo a Dios con este hombre llamado Abraham para ver si le dejó saber qué era lo que él iba a hacer con Sodoma o Gomorra. Y veremos a ver si hay alguna información adicional acerca del plan de Dios para con Abraham. En la próxima clase continuamos, así que no se pierda la próxima clase para seguir desde el verso 20 en adelante. Dios les bendiga y nos vemos luego.